Quiero animarles en esta noche con este mensaje. Quiero predicarles. Quiero hablar acerca del rechazo esta noche. Seguramente, ¿verdad? Usted se puede identificar con este sermón que quiero predicarles. Porque todos y cada uno de nosotros hemos luchado contra el rechazo. Algunos fuimos rechazados, ¿verdad? Desde nuestra niñez o nuestra adolescencia. Alguien, ¿verdad?, nos rechazó. Yo viví el rechazo en mi niñez, de parte de algunos familiares, vecinos. También recibí rechazo en mi adolescencia, principalmente, ¿verdad?, por parte de compañeros de la escuela, amigos del barrio donde crecí, maestros, etc. El rechazo, mis hermanas, iglesia, es algo con lo que cargamos muchos de nosotros. El rechazo nos perseguía y a algunos los sigue persiguiendo. A muchos de nosotros nos pusieron apodos de acuerdo a nuestra personalidad. Yo no sé si a usted, ¿verdad?, le pusieron un apodo y quizás todavía le llaman por ese apodo. Pero a mí me pusieron muchos apodos. Yo recuerdo, ¿verdad?, que me decían Cerillo, que me decían Popeye, que me decían un montón de apodos, ¿verdad? Pero yo al paso del tiempo me di cuenta que, como hoy le llaman bullying, ¿verdad? Le llaman bullying a eso, pero en realidad es un rechazo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, Dios ha cambiado nuestro destino. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios quiere cambiar su destino. Si usted todavía está batallando, ¿verdad?, con el rechazo, ¿verdad?, como persona, como madre, familia, como hijo, como adolescente, quiero decirle que Dios quiere cambiarle su destino. Quiero predicar este mensaje, el cual he titulado Sacúdete el rechazo. Vamos a leer el texto, Jueces 11, versículos del 1 al 3. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Dice de esta manera, hablando acerca de Jefté, dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Oiga esas palabras. Era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera. Otro detalle ahí. Y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando, Dios, por tu palabra. Úngela, Dios, unge mis labios, mi corazón. Rompe, Dios, todo espíritu de rechazo, Dios, en tu iglesia, Padre. Trae liberación esta noche, trae sanidad a los corazones. En el nombre de Cristo, Señor, y que esa autoestima sea levantada en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo te doy gracias por todo. Amén. Sacúdete el rechazo, o sacudiéndonos el rechazo. Quiero hablar en primer lugar de Jefté. Vamos a enfocarnos en la vida de este hombre llamado Jefté, como un hombre rechazado. Porque nuestro texto habla de que él era hijo de una prostituta, dice, de una mujer ramera. O sea, su madre se dedicaba a la prostitución. Y lo más seguro es que su padre Galad tuvo una aventura con esta mujer y ella quedó embarazada, ¿verdad? La cual dio a luz a Jefté. Y Jefté recibió el rechazo de sus medios hermanos, porque su padre, ¿verdad?, tenía su esposa, con la cual le dio a luz hijos. Pero Jefté era un medio hermano, ¿verdad? Su madre era una prostituta, ¿verdad? Porque no era fácil ser hijo de una prostituta. Esto le quitaba derechos a Jefté, el que no podía heredar con sus hermanos, o él no podría heredar con sus hermanos. Era un medio hermano, y aparte, ¿de dónde venía él esta noche? Así que imagínense todo ese rechazo, toda esa carga que Jefté traía. No era cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Era algo muy pesado esta noche. Era algo que le perturbaba todos los días. Era algo que le quitaba el deseo de sobresalir. Y de hecho, sus hermanos se encargaron de que no pudiera sobresalir. Todo ese tiempo, ¿verdad?, que Jefté estuvo ahí, vivió con ellos, todo ese tiempo seguramente sus hermanos, amén, lo hacían a un lado, lo menospreciaban. Hey, tú no eres de aquí, tu madre es prostituta, tu mamá es la ramera. Imagínense ese cuadro esta noche. Aleluya. Jueces 11,
Dice el versículo 2 y 3. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Dice que Jefté, después que sus hermanos lo echaron de su casa, dice que Jefté huyó a Tob. Ahora, Tob no era una tierra mala. De hecho, Tob significa tierra buena. O sea, él huyó a un lugar en cierta manera correcto. Pero dice que se juntaron con él hombres ociosos, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de personas ociosas, está hablando de personas que no trabajaban, personas vagas, de los vagos, ¿verdad? De los malandros, o sea, puras fichitas, no trabajaban. ¿Quién más se iba a juntar con alguien que había sido rechazado? ¿Quién más? Obviamente, los que se juntaron con Jefté eran gente así. Gente que venía también de hogares destruidos, de hogares, ¿verdad?, donde había habido divorcios, separaciones, problemas, vicios, adicciones, etcétera, en esta noche. Pero lo más tremendo es que dice ella que Jefté era esforzado y valeroso. O sea, a pesar de todo, Jefté tenía cierta cualidad para salir adelante y para sobresalir esta noche. Ahora, la Biblia también habla de José, un hombre rechazado por sus hermanos. ¿Usted ha leído esa historia? Génesis 37. Dice que sus hermanos le tenían envidia y lo menospreciaron y lo vendieron como esclavo a una caravana de madianitas. Vamos a leer ahí unos versículos de Génesis 37. Vaya conmigo, por favor, ahí. Génesis 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su madre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los hermanos de José, dice, lo aborrecían. Versículo 11, de ahí mismo Génesis 37, 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos le tenían envidia a José. Ahí mismo Génesis 37, versículo 27, 28. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Hasta ese punto fueron capaces los hermanos de José. Era su hermano, no era su medio hermano como Jefté. Era hermano de ellos, hijo de padre y madre como ellos. Pero dice que era tanto el rechazo que lo vendieron como esclavo a una caravana de madianitas. Lo llevaron a Egipto. También tenemos el ejemplo, el caso de David. David también fue rechazado por sus hermanos. Desde que Samuel fue a la casa de Isaí, su propio padre lo dejó hasta el último, como diciendo, por última opción. ¿Por qué? Porque había un rechazo contra David. David era el que cuidaba las ovejas. Sus otros hermanos, sus 7 hermanos, amén, ellos iban al entrenamiento militar, otros iban al gimnasio, otros iban al colegio, pero a David no se le dio estudio. A David lo enviaron a cuidar las ovejas, a pastorear, a apacentar las ovejas allá en la sociedad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había un rechazo. Vea conmigo en 1 Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 11. ¿Ok? ¿Cuántos están aquí esta noche? Muy bien. 1 Samuel 16, del 5 al 11, vamos a leer ahí, dice de esta manera. Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Está hablando de Samuel cuando fue enviado a la casa del padre David. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y entonces como que Isaí respondió: queda uno el menor. Y él respondió: queda uno el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Vea usted la acción del padre de David. Hizo traer a todos sus hijos, 7 hijos, y hasta el último como que se acordó de David. Ah, sí, queda David, pero David es el menos indicado para ser rey, para ser ungido. Pero bueno, mandó traer a David, y resulta que David era el que Dios escogió. Pero había un rechazo. ¿Cuánto me entienden en esta noche? Había un rechazo contra David. Inclusive Goliat se atrevió también a rechazar a David. Ahí mismo en 1 Samuel 17, versículos 42 al 44, cuando ya David iba a enfrentar a Goliat, vea las palabras que Goliat le dijo, el filisteo. 1 Samuel 17, 42 al 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Se da cuenta cómo el filisteo también menospreció a David? Dice que le tuvo un poco. ¿Por qué? Porque lo vio chaparrito, era un gigante de 3 metros, lo miró y lo tuvo un poco y lo menospreció, porque hay un rechazo muchas veces. Y esto, iglesia, es algo que puede afectarnos, está afectando a muchos cristianos. El haber sido rechazados en el pasado, batallan para abrirse paso. Por eso quiero hablar en segundo lugar, tratando con el rechazo. En nuestro texto, Jueces 11, vamos a volver a leer del 1 al 3. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jefté vivió un tiempo fuera de su familia, de su comunidad, de su lugar de nacimiento. Y durante ese tiempo seguramente su vida no fue fácil. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sin embargo, Jefté se estaba desarrollando como persona. Mientras él estuvo allá en Tob, su vida estaba siendo preparada. Durante ese tiempo estuvo forjando un carácter. Gloria a Dios. Estuvo siendo preparado para lo que vendría en el futuro. Y a pesar de haber sido rechazado, sucedió algo poderoso en la vida de este hombre. Dice ahí, vamos a seguir leyendo Jueces 11, del 4 al 11, vea conmigo. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Como que cambiaron ahí todos. Y Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborreciste vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues ahora venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Vea a este hombre
después que de haber sido rechazado, de haber sido desterrado literalmente de su tierra, de su familia, ahora van ellos, los habitantes de Galaad, y le piden ayuda. Gloria a Dios. Algo sucedió en la vida de Jefté, mis hermanos, iglesia. Él se convierte en un poderoso caudillo y juez de Israel. Aquel hombre que había sido menospreciado, aquel que había sido rechazado, aquel que había sido desterrado, supo tratar con todas estas cosas y contra todo pronóstico se levantó y se convirtió en un poderoso líder, no solo de su familia, sino de toda una nación. Eso puede suceder en cualquiera de nosotros. ¿Cuántos dicen amén esta noche? En cualquier persona que viene, ven a una iglesia como esta, amén. Eso puede suceder. Quizás en el pasado, como Jefté, fue rechazado, fue echado. Yo he sabido de, amén, de personas, de padres, de hermanos que corren a sus hermanos menores. Los corren. Padres que corren a uno de sus hijos simplemente, ¿verdad? Porque quizás ese hijo no sirvió para el estudio, ¿verdad? No fue como su otro hermano que está estudiando una carrera y eres un bueno para nada, nunca vas a prosperar, es más, no te quiero en la casa. Eso es algo tremendo. Hay un daño que viene contra esos hijos que son menospreciados. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Tenemos que tratar con el rechazo, iglesia, porque el rechazo nos hunde en el fracaso, nos hunde en el miedo y la mediocridad. Cuando estaba haciendo este sermón me acordé de un caso que pasó, ¿verdad? Tan tremendo, en los medios del espectáculo, ¿verdad? No sé si usted, amén, escuchó acerca de esta muchacha, una actriz de origen oaxaqueño, Yalitza Aparicio. Esta joven de origen zapoteco del estado de Oaxaca. Ella fue a un casting para una película a Ciudad de México, para participar en esta película llamada Roma de Alfonso Cuarón. Y resulta que Yalitza fue elegida para participar en esa película. Bueno, pues resulta que la película ganó algunos premios. En los premios Oscar del 2019 ganó el premio al mejor director, mejor cinematografía y mejor película en lengua extranjera. Y pues resulta que algunos actores mexicanos, de los actores viejos, entre ellos Laura Zapata, Sergio Goy y otros más, empezaron a criticar a esta muchacha, a Yalitza Aparicio, ¿verdad? Que no merecía el premio porque era una india, una indígena, analfabeta. Pero en medio de todo este rechazo, escúcheme bien, esta joven de origen humilde, maestra de una escuela rural en Oaxaca, se abrió paso y se sacudió el rechazo. Y triunfó en la industria del entretenimiento y hasta Hollywood fue a dar. Y ahorita pues aparece en las revistas, ¿verdad? Y pues se fue para arriba. Después que era una muchacha desconocida y que fue rechazada, inclusive, ¿verdad? Por actores mexicanos ya de muchos años, porque quizás por envidia hablaron de ella, porque ellos decían ese premio debe ser para nosotros. Esta muchacha, ¿de dónde salió? Era desconocida en los medios del espectáculo, pero la cosa es que ella salió y triunfó. El rechazo está ahí, pero tenemos que tratar con el rechazo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente, ¿verdad?, que ha sido rechazada y está batallando con la vida por causa de eso. Están batallando para sobresalir, están batallando para prosperar, están batallando para salir adelante. Porque en su mente alguien les dijo que nunca iban a salir adelante. Alguien les dijo en su niñez o adolescencia, tú vas a ser, amén, un don nadie. Tú nunca vas a salir adelante. Y eso, ¿verdad?, quedó ahí grabado en la mente de esos jovencitos, cuando eran jóvenes, cuando eran niños o adolescentes. Pero tenemos que tratar con el rechazo en esta noche. Aleluya. Porque eso no nos va a ayudar a salir adelante como cristianos. Es más, Jesús mismo sintió el rechazo de algunas personas. Cuando usted lee los evangelios, usted se dará cuenta que los religiosos de su época lo rechazaron, muchos judíos. Sus propios vecinos que se criaron con él lo rechazaron. Aleluya. Porque cuando Jesús llegó a Nazaret, dice que algunos empezaron a decir, ¿no es este el hijo de José y de María?
¿No están sus hermanos con nosotros? ¿No están también sus hermanas? ¿De dónde pues tiene estos poderes? Y dice la Biblia que Jesús no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos, pero un rechazo contra él. Vamos a leer ahí en Mateo 21, versículo 42. Mateo 21, 42. Hablando acerca de cómo Jesús fue rechazado, dice Mateo 21, 42. Ando en el 22. Dice de esta manera: Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús le dijo, él mismo le está diciendo a esas personas que lo rechazaban, los religiosos, fariseos, escribas y otros más, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes me están rechazando, ustedes me están menospreciando, pero yo soy de quien está escrito en el Antiguo Testamento. En Isaías 53 también nos habla un poco del rechazo que Jesús recibió. Isaías 53, versículo 3, por favor. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue menospreciado, mis hermanas. Jesús fue rechazado, iglesia. Él sintió el rechazo. Por eso que Dios nos puede ayudar. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Quiero hablar en tercer lugar, ser libres del rechazo. Jefté fue libre del rechazo. Tal vez usted en esta noche de su niñez fue rechazado, rechazada. Y esto le ha afectado mucho en su autoestima. Y muchas veces, ¿verdad? El rechazo nos bloquea, como les decía hace un momento. Nos bloquea para prosperar, nos bloquea para avanzar. Pero Dios quiere ayudarnos en esta noche. Dios quiere ayudarle, hermano, hermana. Tristemente, muchas personas fueron rechazados desde que estaban en el vientre de la madre. Algunas veces pudo haber sido la propia madre, ¿verdad? Un embarazo no deseado. Otras veces el padre, o a veces no era el padre, sino el padrastro. Otras veces algún otro familiar. Pero escúcheme bien, con Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? En Dios somos más que vencedores, iglesia, esta noche. Amén. El Señor es especialista en sanar corazones, en romper la maldición del rechazo y traernos a una sanidad y a una liberación esta noche. David, aún con todo el rechazo que recibió de su familia, se levantó como guerrero y enfrentó al filisteo, a Goliat, ese gigante, y se convirtió en el rey más importante de su nación Israel. Aún con todo ese rechazo, él se levantó, fue ungido, y con el tiempo él fue proclamado rey. Saúl fue hecho a un lado y David fue hecho rey. Y durante el reinado de David, Israel fue una nación poderosa, un imperio, se puede decir. Y después su hijo continuó el reinado igual. Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio de todos los tiempos. Durante su reinado también, Israel fue un imperio poderoso. Pero todo vino porque David se sacudió el rechazo esta noche. ¿Qué decir de José, el hijo de Jacob? Ahorita hablamos también de él. Después de todo el rechazo de sus hermanos y de ser vendido como esclavo, él se convierte en el segundo hombre más importante del imperio egipcio, solo por debajo del faraón. Piensen en eso. Un esclavo se convierte en el segundo hombre más poderoso del imperio de Egipto. Era esclavo. Él fue llevado como esclavo a Egipto. Fue vendido a Potifar como un objeto, como si fuera, ¿verdad?, una mascota. Porque al fin de cuentas los esclavos, ellos no eran dueños ni de su propia vida. Y así llegó José a Egipto. Pero se convierte en el segundo hombre más importante del imperio egipcio. Eso es algo tremendo. Solo Dios lo puede hacer. Cuando dicen amén. Jefté, después de haber sido desterrado de su familia y rechazado, se convierte en un poderoso caudillo. Y dice la Biblia que derrotó a los amonitas y llegó a ser uno de los jueces de Israel.
El hijo de una ramera, el hijo de una prostituta, se convirtió en un juez y en un líder poderoso en su nación esta noche. Eso solamente Dios lo puede hacer. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, en usted, iglesia, que está aquí. En aquellas personas que no vinieron tal vez, pero yo sé que traen muchos problemas. Iba a decir broncas, ¿no? Pero son problemas. Traen problemas, traen rechazo. Vienen cargando con cargas tremendas. Pues Dios lo puede hacer esta noche. Vamos a leer algunas escrituras ya casi para terminar. Salmo 62. No, Salmo 60, perdón. Salmo 60, versículo 12. Vea conmigo ahí. ¿Cuánto están entendiendo esta noche? Salmo 60, versículo 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Se da cuenta? En Dios haremos proezas, iglesia. Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan 14, versículo 12. Vea conmigo también ahí. San Juan 14, 12. De cierto digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Va a hacer obras grandes, dice. Y finalmente el apóstol Pablo nos declara en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo lo podemos en Él, iglesia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fuerza. Podemos salir adelante. Usted puede salir adelante. El rechazo debe de quedar atrás, porque ahora usted es una nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas esta noche? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere hacerle libre del rechazo, porque Él no le rechaza. Él no le rechaza. Él no nos rechaza esta noche. Es tremendo, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer con personas que vienen a que se salvan, amén, en la iglesia, llegan a la iglesia. Quizás llegan, perdieron todo, perdieron la familia, perdieron amén, el hogar, el matrimonio, los hijos, quedaron solos. Pero yo he visto personas llegar hacia la iglesia y siendo restaurados poderosamente, siendo sanados, siendo levantados, gloria a Dios, siendo cambiados de una manera sobrenatural esta noche. Eso solamente Dios lo puede hacer. Familias, ¿verdad?, que llegaron destruidas, matrimonios que llegaron con muchos problemas, donde uno u otro se estaban siempre acusando. Amén. Ahí, como decimos vulgarmente, como perros y gatos. Pero como Dios empieza a hacer un milagro en esas parejas, en sus matrimonios. Eso solamente Dios lo puede hacer esta noche. Él no nos rechaza, iglesia. Así es que aquí el punto es sacudirnos el rechazo, porque en Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y yo creo que ustedes, hermanas, jóvenes que están aquí, ustedes pueden hacer cosas grandes para Dios. Dios tiene cosas grandes para ustedes. Dios tiene planes grandes. Dios tiene propósitos grandes. Solamente usted tiene que abrazar esos planes y tiene que dejar su pasado atrás y empezar a servir a Dios, empezar a vivir para Dios, empezar, ¿verdad?, a hacer decisiones esta noche, porque el rechazo no es de Dios. Muchos errores cometieron en el pasado. Aún nuestra propia familia cometió errores, ¿verdad?, con palabras que hirieron o que nos hirieron cuando éramos niños. Pero eso ya tiene que quedar atrás. Ahora en Dios tenemos la oportunidad de salir adelante, de sobresalir, de prosperar, de crecer como personas y de ayudar a otros también que están en la misma situación. Y ese es el plan. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado. Por favor, reverencia a Dios, todo ojo cerrado y rostro inclinado. Yo les decía en la introducción que a mí me decían muchos apodos, porque yo fui rechazado, ¿verdad?, por mi manera de ser, porque era una persona muy apartada y tenía muchos apodos. Y era la carrilla, ¿verdad?, en el barrio, en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Era
¿verdad? El que nomás no la iba a hacer. Pero ahora que desde que yo me salvé, de que yo llegué a la iglesia, y cuando nosotros, mi esposa y yo salimos al ministerio como pastores, los vecinos de ahí del barrio donde yo nací, en Mazatlán, me empezaron a ver diferente. Empezaron a verme diferente y es algo tremendo porque desde que yo, amén, hace ya 20 y tantos años que salimos como pastores, cuando llegamos allá a la colonia con mi mamá, ¿verdad? Con un respeto. Pero antes, olvídese, antes yo no era esa persona, ¿verdad? Simplemente era aquel que me apuntaban con el dedo, ¿verdad? Me trataban, ¿verdad? Como, no va a servir para nada este. Pero, gloria a Dios. Y más, ¿verdad? Cuando saben todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gente que ha visto, ¿verdad? Que nos conoció en el pasado, familia inclusive. Y cuando ven, ¿verdad? Lo que hemos logrado en el Señor, mi esposa y yo, ¿verdad? A dónde hemos ido, ciudades, ya otros países también. Eso solamente Dios lo puede hacer, iglesia. Pero nosotros también batallamos con el rechazo, mi esposa y yo, mi esposa también por su lado. Así que usted no piense que usted es la única persona. Todos batallamos con eso. Porque alguien nos rechazó en la niñez, ¿verdad? Quizás fuimos la oveja negra de la familia, pero Dios hace milagros. Dios hace milagros, mis hermanos. Así es que yo quiero orar esta noche. Quiero orar, gloria a Dios.